¿Acaso los hombres nos podemos casar? Me refiero al matrimonio. Seguramente en redes sociales y en las estadísticas de tu país has visto mucho el tema de cada vez los hombres se quieren casar menos. Y constantemente en redes sociales ves, es que no hay hombres, los hombres quieren ser princesos, buscan que la mujer los busque a ellos y los hombres no se quieren comprometer, ¿correcto? Eso vemos constantemente en redes sociales. Y cuando hablan de estadísticas o los números de tu país, no solo te dicen cada vez hay menos matrimonio, sino te dicen cada vez hay más divorcios. Entre el 50 al 70% de las parejas se van a divorciar. Pero lo grave es que el 80% de las ocasiones lo va a solicitar una mujer. Y evidentemente todas las mujeres salen y dicen es culpa 100% de los hombres. Pero cuando lo comparas con parejas de dos hombres, los gays, los homosexuales, y lo comparas con las lesbianas, los hombres se quedan, el nivel de divorcio se vuelve 20%, mientras que en las lesbianas se vuelve un 80%. Pero aún así, es culpa del hombre. Entonces, realmente hoy en día los hombres nos podemos casar. Y en este capítulo, más allá de hablar de lo mismo que se habla en todas las redes sociales, me gustaría que hiciéramos una revisión de los problemas de fondo del por qué cada vez menos hombres se quieren casar. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, me gustaría hacerte ver que en casi todo el mundo occidental ya hay reglas de concubinato. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vives cierto tiempo con tu pareja en el mismo hogar, la mujer automáticamente adquiere los mismos derechos que estar casada. Es decir, fue la manera misándrica o el feminismo radical logró hacer para resolver o brincar este problema que tenían de que los hombres no se quieren casar. Dijeron, bueno, entonces si tú vives 2 años, por decir en mi país es 2 años, vives con una persona 2 años, ya tienes el mismo estatus que si estuvieras casada. Por lo menos las mujeres tienen los mismos derechos en el momento de un divorcio. Eso nos debería hacer la pregunta, entonces, ¿para qué hay bodas? ¿No? O sea, hay muchísimos matrimonios que no duran ni siquiera los 2 años. Entonces, mejor vivan juntos 2 años y pues ya están casados y ya. El tema es, por un lado le quitas la fiesta a la novia, que lo que les interesa en realidad es la fiesta. Y obviamente no hablo del aspecto religioso, lo cual es muy respetable. Hablo del civil. Y 2, me parece muy injusto, muy desigual, que si vives con una persona, ya las mujeres tienen los derechos de estar casada. Entonces, ¿para qué existe el matrimonio como tal? Ahora bien, la pregunta realmente de fondo es, ¿por qué cada vez nos estamos casando menos? ¿En realidad es porque vivimos con roles de género muy locos? ¿O es por el divorcio? Pónganse ustedes a pensar, ¿qué llevaría a un hombre, que acuérdense que los hombres amamos incondicionalmente y las mujeres aman condicionalmente, es decir, las mujeres siempre necesitan algo a cambio, los hombres no. Entonces, ¿por qué? Y otro tema, los hombres somos los verdaderamente románticos, las mujeres no son románticas, son los hombres. Entonces, ¿por qué debemos cuestionarnos? ¿Por qué cada vez hay menos matrimonio? ¿Es en serio por los roles de género? ¿O será por el divorcio? Tú dime, ¿por qué crees tú que los hombres no se quieren casar? Por favor, déjame tus respuestas, hazme cualquier comentario, regálame un like y suscríbete para ver nuevos episodios. Ahora bien, ¿podrá ser acaso el tema del divorcio? En mi opinión, me parece que ese es el tema. Y aquí es donde me gustaría que viéramos los dobles estándares del feminismo. El feminismo constantemente te critica como hombre si buscas el 50-50. Que recuerden que en hombres no es que textualmente sea 50-50. Se refiere a tú también apoya, ¿no? Que no dependa al 100% del hombre. En ese momento, ninguna mujer está de acuerdo con el 50-50. Pero en el divorcio sí. El doble estándar que me gustaría que ustedes vieran es el divorcio en sí mismo, cómo es misándrico y es matriarcal. Pónganse ustedes a pensar que en el momento del divorcio, el hombre es el que se queda sin los hijos, posiblemente por años no los va a poder ver. El dinero de los niños, que hay que pagarlo,
Eso sí, las mujeres tienen acceso a aborto, pero el hombre, si no paga a la pensión alimentaria, va a la prisión. Pero, ¿eso les parece igualitario? ¿Eso les parece realmente feminista? Si el feminismo busca solamente igualdad. ¿Cuántas mujeres conoces en tu círculo social, o has visto o has conocido, que la mamá también vive de la pensión de los hijos? Que abiertamente en redes sociales puedes ver, es que como mi ex marido no me ha pagado la pensión, yo no puedo irme a hacer las uñas. Oye, la pensión alimenticia es para los niños. Asimismo, el divorcio te quita todo tu dinero, la mitad de tu dinero. Y por otro lado, muchos países, incluyendo el mío, hay pensiones compensatorias hacia la mujer. La mujer estuvo casada contigo, tú le tienes que pagar X años. Le tienes que pagar a los niños, a la madre, y aparte te voy a quitar tus activos. En el feminismo, ¿eso les parece igualitario? Recuerden, el feminismo solo busca igualdad. Y eso sí, las mujeres son muy modernas, muy empoderadas, hay cuotas de género. Si tú eres un hombre, seguramente has perdido una promoción o una oferta de trabajo porque hay cuotas laborales de género. Entonces, que al mismo tiempo estén diciendo, al momento del divorcio como hombre vas a perder todo, es muy complicado. ¿Podrá ser esa la razón por la cual los hombres no se puedan casar? Vivimos en un estado tan matriarcal, tan misándrico. Recuerden que misandria como tal significa el odio a los hombres, pero en la realidad significa darle más derechos y menos obligaciones a las mujeres. Es decir, darles derechos sobre los hombres. Si en el feminismo es igualdad y vivimos en un estado completamente misándrico, en donde todos los beneficios del divorcio se le dan a la mujer, vean ustedes incluso en redes sociales cuántas mujeres no se quejan y no dicen, no me he podido divorciar porque el maldito de mi marido puso todos los activos a nombre de su madre. A ver, si te quieres divorciar, divórciate. Se supone que el matrimonio es para que se ayuden entre pareja, se ayuden, no que te mantengan. O dos, para los románticos, es amor. Pero las mujeres pueden pasar años poniéndote el cuerno, siéndote infiel, esperando en qué momento divorciarte. ¿Sabían ustedes que en la gran mayoría de los divorcios las mujeres lo han planeado meses antes? Sí, claro, te han sacado dinero de las cuentas, han checado cuáles son tus activos, te han investigado y todo antes del divorcio. El divorcio es uno de los negocios más grandes a nivel mundial. Textualmente los divorcios, el negocio del divorcio vale billones de dólares. Billones. ¿Sabías tú que las top 5 mujeres más ricas del mundo fue por divorcio? En realidad es por divorcio o por herencia. Pero si juntas el top 10 de mujeres más ricas del mundo, ninguna es por sus propios méritos. Todas son o porque lo heredó o porque se divorció. Entonces, ¿será un causal de que los hombres no se quieran casar por el divorcio? ¿Sí ubican lo injusto que es, legalmente hablando, los divorcios? Porque incluso los jueces siempre le dan preferencia a las mujeres. Porque pobres mujeres. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país, de mi editorial. Ahora bien, si realmente viviéramos en feminismo, es decir, socialmente, políticamente, económicamente y lo más importante, legalmente, las condiciones fueran exactamente iguales para hombres como mujeres, ¿se lo pudieran imaginar? Les aseguro que si hubiera igualdad, habría mucho más divorcio por parte de los hombres. Posiblemente los divorcios superen el 50% por mucho, pero empezaríamos a ver estadísticas de que la mitad lo piden hombres y la mitad lo piden las mujeres. ¿Cómo se vería un estado igualitario? En el momento del divorcio, pues cada quien se lleva lo que heredó, lo que produjo, porque hoy en día las mujeres trabajan, ¿no? Entonces, lo que cada quien produjo, y no habría ninguna ley que dijera que las mujeres se tienen que llevar ni una pensión, ni llevarse la mitad de nada. A ver, tú produjiste esto, pues te llevas eso. Me vas a decir, no, bueno, es que el hombre puso la empresa, pero la mujer lo apoyó. Bueno, hay leyes mercantiles. A ver, si realmente el hombre, con la ayuda de la mujer,
Pues una empresa, pues cuando den de alta la empresa ante el gobierno, pues se ponen como socios. Entonces, si cambiáramos estas leyes, las mujeres estarían más interesadas en las leyes mercantiles, no las leyes de divorcio. ¿No les parece conveniente que todas las mujeres ubican perfecto las leyes de divorcio, pero al dedo, mejor que un abogado? Y los hombres muchas veces estamos perdidos en el tema. Eso sí, las mujeres saben perfecto, casi artículo por artículo. Imagínense un mundo feminista, igualdad, feminista o masculinista en el caso de los hombres, en donde no tuviéramos que darle una pensión. Me vas a decir, no, bueno, es que mi pareja no trabajaba. ¿Sabes lo complicado? ¿Sabías lo complicado que es como hombre recibir una pensión de tu exmujer? Son casos tan aislados que salen en las noticias. Y normalmente son personajes muy famosas, políticas o actrices o gente muy famosa. La mujer que es dueña de un negocio común y corriente se divorcia, no le tiene que dar un peso a su marido. Pero las mujeres, claro que sí. Entonces, me vas a decir, ok, pero es que yo como pareja no trabajaba. Ok, está bien, vamos a dar una pensión, pero un tiempo razonable. En tu país, ¿cuánto tiempo tardas en conseguir un trabajo? ¿4 meses? ¿6 meses? Está bien, limitemos las pensiones a 6 meses en lo que tú encuentras trabajo. Hablando de niños, ¿qué les parece lo siguiente? ¿Qué les parece? ¿Por qué las mujeres pelean tanto a los niños? Esa es una pregunta interesante. Porque el que controla a los niños, que eso se llaman leyes vicarias, pero siempre defienden a las mujeres, pero bueno, el que tiene el control de los niños tiene el control del dinero. Eso es la razón. Que no les mienta el feminismo que están protegiendo a los niños. Eso no es cierto. Están protegiendo a las mujeres primero sobre los niños. Entonces, ¿qué les parece si el que tiene el dinero o es el que trabaja es el que se queda al niño? ¿Habría tantos divorcios de mujeres? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Primero las mujeres se pondrían a chambear, tendrían un trabajo estable y después se divorciarían. ¿O no? Y habría cientos y cientos de casos de hombres que se divorcian. Pues, a ver, si mi mujer ya no me está tratando bien, ya no la quiero, ya no nos amamos, y yo sé que soy el único proveedor y yo me quedo a los niños, pues me divorcio. Eso sería lo igualitario. Porque eso sí, tenemos que darles cuotas de género. Tenemos que darles cuotas de género en las universidades, en los trabajos. Tenemos que darles apoyos gubernamentales a las mujeres y a las madres. Pero en el divorcio, el único responsable es el padre. El hombre es el único responsable. Imagínense ustedes un mundo igualitario en donde las leyes sean realmente feministas. En donde si te divorcias, cada quien se lleva lo suyo, lo que ellos generaron. En donde si te voy a pagar una pensión, va a ser 4 o 6 meses. Lo que tardes en conseguir un trabajo. Pero máximo 6 meses, 8 meses, ya me parece mucho. Entonces sí veríamos una reducción drástica de mujeres divorciándose. No habría una batalla por controlar a los niños, que al final los que más sufren son los niños. Y entonces sí habría más matrimonios. La pregunta inicial fue, ¿los hombres nos podemos casar? Hoy en día, no. Si hubiera divorcios igualitarios, es decir, feministas, por supuesto que habría más matrimonios. Porque no habría ningún riesgo para el hombre, ni para la mujer. Pero hoy vivimos en misandria, en donde todo le tiene que convenir a la mujer. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.